distinción de colores, como aquí también los compañeros lo han comentado, para que lo más importante sea preservar y resguardar a la ciudadanía en casos de riesgos en todos los ámbitos que aquí ya se mencionaron. Muchas gracias, diputado. Diputado, me quedó un pendiente hace rato el tema de regularización. Mencionarle que se tiene que formar una comisión, la comisión la tiene que formar la delegación, en donde nosotros somos miembros de esa comisión, y es ahí donde se presentan los estudios de riesgo de los asentamientos humanos, estudios que normalmente nosotros pedimos avalados por alguna institución académica, que es la UNAM, Politécnico, la Universidad de Xochimilco, si se tiene a bien tener esa consideración, pero también, además del dictamen de Protección Civil, tiene que estar el dictamen del sistema de aguas para ver la capacidad de poder suministrar servicios, el dictamen de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hay todo un protocolo para llevar a cabo las regularizaciones, donde con mucho gusto, en cuanto todo eso esté conformado, se presenten los estudios. Por mencionarle, ahorita nosotros acabamos de entregar cerca de 21 dictámenes en la delegación Tlalpan que tienen ese fin. Algunos han sido dictámenes favorables, algunos no han sido, precisamente considerando el riesgo. Diputada, atendiendo a sus dos temas, pues mire, la realidad es que expusimos aquí un poquito más de lo que inclusive nos habían dado, y expusimos todas las acciones que hacemos y vamos a seguir haciendo, desde el hábitat sustentable, los recorridos institucionales, las obras de mitigación, para toda la parte de barrancas y laderas. Vamos a seguir haciendo el énfasis en los dictámenes. Hay algunas condiciones que se tienen que llevar a cabo antes, los desasolves, obviamente en lugares en donde estén en riesgo, pues no hacer la evacuación preventiva, precisamente para evitar que cualquier persona pudiera llegar a tener algún problema. En fin, yo le diría que son una cantidad importante de acciones, además del tema de difusión, y como también lo comentaba el diputado que nos preguntó, se pueden hacer programas de difusión mucho más amplios, pero para eso se requiere recursos. Entonces, una vez que vamos a hacer la solicitud para hacer programas de difusión de integración social que nos puedan permitir tener una mejor preparación y estar en la población. Con mucho gusto. Servicio, permitiendo de comida caliente, hospedaje y limpieza, que es normalmente lo que se le apoya, pero ahí hay que ser muy cuidadosos. Siempre nosotros hemos respetado el tema de derechos humanos, pues a veces el indigente o la persona en situación de calle simplemente no quiere ir, y hay que permitir el derecho humano y no violentarlo, pero es una acción que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social, donde nosotros a veces los acompañamos y les acompañamos en esa acción. Y mencionarle, diputada, que como lo mencionamos en esta presentación, nosotros hacemos la solicitud a las delegaciones, al DIF, para que los centros los refugios temporales o los albergues estén en condiciones óptimas para que en caso de que pudiera necesitarse alguna evacuación, algún tema de peligro o riesgo, pues se pueda destinar ahí la población y esté en condiciones, a veces no las mejores, pero en unas condiciones de seguridad para ellos. Y esto es lo que hemos venido haciendo, lo seguiremos haciendo a fin de garantizar ese mecanismo también. Sería todo. Muchas gracias, secretario. Y bien, como presidenta de la Comisión de Protección Civil, le doy la bienvenida nuevamente a este recinto. Quiero agradecer su participación y cómo hemos venido coadyuvando en la Comisión de Protección Civil. Bueno, creo que se han visto avances importantes en el último consejo que tuvimos, señor secretario. Se informaba sobre una serie de simulacros durante todo este año
que creo que es importante que usted pueda abundar en esta mesa de trabajo. Y bueno, un tema que nos preocupa a todos y que ya los diputados mencionaron es el tema del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Hemos enviado varios exhortos a las delegaciones y hemos venido trabajando de manera conjunta con usted, señor secretario. Creo que es importante poder seguir coadyuvando y cerrar este ciclo, ya que es importante, y me comprometo como presidente de la Comisión de Protección Civil a gestionar los recursos necesarios para poder contar con nuestro Atlas de Riesgo actual, que creo que es fundamental e importante, ya que el día de hoy lo vemos en la ciudad, un problema fuerte por la temporada de lluvias. Se ubican alrededor de 90 puntos que se informa por parte de SACMEX que son vulnerables a inundaciones fuertes en la ciudad, y creo que es importante también por los deslaves que se tienen en algunas delegaciones, como en Álvaro Obregón, los socavones y las grietas que tenemos en Iztapalapa, y por mencionar algunas delegaciones, pero realmente las inundaciones nos están afectando prácticamente a todas las delegaciones. Es por ello que es importante poder continuar con esta estrategia y seguir coadyuvando con las delegaciones y con las áreas de protección civil para que se cumplan puntualmente todos los protocolos y evitar las inundaciones. Quiero informar también en esta mesa de trabajo, señor secretario, que hemos mantenido reuniones permanentes en CONAGUA y en SACMEX. Estaremos realizando un recorrido en el drenaje profundo la siguiente semana. Es importante, valdría la pena que nos acompañara a este recorrido. Sabemos que hay una obra pendiente que es el emisor Oriente, que únicamente se trabajó alrededor de 10,000 kilómetros. Todavía hace falta un número ahí importante para poder ayudar y que las delegaciones más vulnerables en inundaciones se pueda ir previniendo. Y bueno, también quiero comentar, más bien aprovechar, señor secretario, su presencia, que nos pudiera informar, ya que el día de hoy amanecimos con la noticia de la actividad volcánica del Popocatépetl, que nos pudiera informar si ya se están cubriendo los protocolos necesarios sobre este tema. Por favor, señor secretario. Muchas gracias, diputada. A ver, mencionarle el tema del Atlas y peligros de la Ciudad de México, peligros, está actualizado. Obviamente siempre va a ser oportunidad, si hay más inversión para actualización de mapas, pues se puede tener mapas más actualizados. Pero eso es, cuando suceda la inversión, será la última actualización con la cual se cuente. Y el tema de los recursos que hemos pedido para modernizar es la infraestructura. Hoy en día contamos con la infraestructura, pero nosotros tenemos una versión pública del Atlas, una versión pública de mapas, pero queremos subir más información a los ciudadanos, que esta información sea transparente para los ciudadanos, de saber en qué zona de riesgo se encuentran y cuáles son los riesgos por los cuales conviven. Entendemos que si no saben este tipo de cosas los ciudadanos, pues tampoco pueden trabajar para resolverlos, o al menos para tener acciones antes, durante y después. Y es por eso que se pide ese dinero, para tratar de poner más infraestructura que pudiera ser pública para los ciudadanos. Es la instrucción que yo he tenido del doctor Mancera, precisamente con esa importancia que le ha dado el jefe de gobierno. En el tema de los simulacros, pues prácticamente tenemos simulacros todo lo que resta del año, a excepción de diciembre. Tenemos todos los meses, a veces 1 o 2 simulacros al mes. Prácticamente cubrimos todas los diferentes secciones de la industria. Vamos hasta de bares, escuelas, hospitales. Planteamos diferentes escenarios, desde escenarios de
incendios, escenarios de sismo. En fin, yo le comentaría que con mucho gusto les haríamos llegar el boletín que generamos después del consejo, en donde da cuenta de todos los simulacros cuando van a suceder. Acabamos de tener hoy, hace rato, estábamos teniendo simulacro en la Secretaría del Trabajo, en donde involucrábamos a personas con discapacidad, que para nosotros los grupos vulnerables deben de tener la misma prioridad que todos los demás personas. Al final del día deben ser personas tratadas de la misma forma, pero la infraestructura y la preparación de las brigadas deben de ser diferentes. Entonces deben estar conscientes de todo eso. Y por mencionarle, diputada, el tema del volcán Popocatépetl. Los planes y programas se aplican para el Estado de México, Puebla, que es en donde pudiera haber riesgos a la población, un riesgo directo, un riesgo primario, porque en el caso de haber caídas de lava se tienen que hacer protocolos de evacuación de la población, llevarla hacia una zona de buen resguardo. Se tienen que hacer como medidas de esto, revisar las vías de acceso, las rutas de salida, todo eso es pero en el Estado de México, el Estado de Puebla. El efecto para la Ciudad de México es un efecto secundario. Lo único que llegamos a tener es caída de ceniza. Y aquí lo que se lleva a cabo es limpieza, prácticamente barrer las calles, barrer los patios, barrer los techos, para precisamente evitar que este material, la ceniza, se vaya hacia el drenaje y en combinación con el agua el producto se vuelva un poco más sólido, el lodo y algo más sólido, y esto puede llegar a generar problemas en los sistemas de drenaje de la Ciudad de México. Entonces es más un trabajo con la población, que la población retire de una forma ordenada la ceniza, y obviamente los servicios de la ciudad, la limpieza en vialidades, también para retirar la ceniza que está vigente en alguna zona. Mencionarle que nosotros tenemos un registro que cayó en 11 delegaciones, prácticamente las que no tenemos registros de Venustiano Carranza, es Miguel Hidalgo, es Cuauhtémoc, es Azcapotzalco y es Gustavo Madero. Todas las demás tenemos en mayor o menor área dentro de la delegación presencia de ceniza. Y también mencionar la caída de ceniza es una capa ligera para la Ciudad de México, afortunadamente. Es una capa muy rápido de hacer el manejo, de retiro, por ejemplo, en carros con un auto, con un trapo seco, y en la vivienda con una escoba y hacer la disposición en una bolsa de basura para que vaya separado de la basura normal, para que obviamente se le dé una disposición final. Y aprovechar los medios de comunicación, hacer la recomendación de, en caso de tener alguna irritación, alguna molestia, acudan con el médico, y en caso de bebederos a cielo abierto, porque en algunas zonas como Tláhuac, en Palta, tenemos muchos bebederos a cielo abierto, esa agua ya no es para consumo ni humano ni de animales, esa agua debe de ser para riego o para algún otro tipo de disposición, pero ya no para consumo, entonces se tiene que tirar y obviamente volver a llenar el bebedero con agua limpia. Eso sería cuanto, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Leonel Maestrada para dar el mensaje final, por favor, diputado. Muchas gracias, diputada. Hemos escuchado con mucha atención el informe que usted brinda a esta soberanía. Hemos también, por supuesto, escuchado las respuestas a cada una de las preguntas de las y los diputados presentes en esta reunión de trabajo. Y sin lugar a dudas estamos hablando de un tema complejo, de un tema que tiene que revisarse, evaluarse en su justa dimensión en una ciudad tan extensa, tan poblada como es la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, el gobierno de la ciudad invierte muchos recursos en el tema de la protección civil, porque los recursos no solamente se concentran en su secretaría, se concentran en la Secretaría de Obras, en la Dirección
General de Servicios Urbanos, se aplica en el sistema de obras de la Ciudad de México y en muchísimas más. Es decir, si revisamos con mucha precisión los recursos que aplica el gobierno de la ciudad y los gobiernos delegacionales, lo cierto es que son recursos muy amplios, sin lugar a dudas. Indudablemente que, por supuesto, su secretaría también requiere de recursos, porque es una instancia no solamente normativa, sino que también, como usted lo explicó, en esta reunión es una instancia operativa. Para este ejercicio, esta Asamblea Legislativa asignó recursos adicionales por 80 millones de pesos. Nos comprometemos, señor secretario, a hacer la gestión correspondiente con la Secretaría de Finanzas para que lo más pronto posible estos recursos sean aplicados, porque como usted lo ha comentado y además así fue solicitado, estos recursos están asignados para el atlas de riesgo y también para la infraestructura que requiere la propia Secretaría. Cuente pues con la gestión de esta Asamblea Legislativa para que, insisto, lo más pronto posible puedan ser aplicados estos recursos. Es un tema de todas y de todos. Es un tema que, como bien se ha comentado en esta reunión, implica la corresponsabilidad de los diferentes sectores, de los diferentes ámbitos del gobierno y también, por supuesto, de los ciudadanos y ciudadanas. El hecho de continuar tirando basura en la calle y en las barrancas, pues esto, sin lugar a dudas, genera riesgos importantes en las ciudades. Aquí en esta reunión se han comentado, me parece, temas importantes. El diputado Raimundo Martínez comentaba algo que realmente requiere la atención de todos y me parece que tenemos que cambiar el modelo. Se lo digo por mi propia experiencia. Tenemos asentamientos irregulares que datan de 20 o 30 años o más. Tenemos registros de asentamientos irregulares de hace 40 años y donde aún persisten factores importantes de riesgo. Es decir, estamos hablando de no nuevos asentamientos, estamos hablando de asentamientos que tienen muchísimos años y que viven en una condición permanente de riesgo y que este riesgo se incrementa sobre todo en la temporada de lluvias, pero además del riesgo, pues viven en condiciones, diría yo, poco dignas, muy precarias y con una alta marginación. Y me parece que el modelo que tenemos no es el adecuado. Y lo digo no en el sentido de un cuestionamiento o crítica a su secretaría, me refiero a que no hemos podido generar un modelo que permita no solamente la regularización, porque sí, efectivamente, como usted bien lo comentó, los gobiernos delegacionales tienen entre sus facultades y responsabilidades el convocar a este concepto de regularización, pero el tema no solamente es de la regularización del suelo, de la tierra. El tema es cómo atendemos de manera precisa, puntual, el tema del riesgo, de la marginación y de la vulnerabilidad de la que viven estas personas en estos asentamientos irregulares. Porque la experiencia nos dice también que se puede tener un dictamen especial y que nos puede indicar que no es posible la regularización. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con estas personas que viven en estos asentamientos? El tema no es sacarlos, porque también me parece que se genera un problema social mayor en que de pronto tengamos desalojos de estos asentamientos irregulares, y me parece que tampoco es la vocación del gobierno de la ciudad. Me parece que deben haber otras alternativas. Un programa de vivienda por parte del INPE para familias que viven en alto riesgo. Me parece que debe de modificarse el modelo, insisto, en el sentido, y ahí le solicitamos atentamente, señor secretario, que usted nos pueda ayudar en la propuesta para las modificaciones legales y jurídicas que hayan necesario que hacer a nuestras disposiciones en términos de ley, y también, por supuesto, el que usted se convierta en instancia convocante para que podamos generar ese modelo que se requiere,
porque la experiencia nos dice que no está funcionando o no lo queremos. Se lo digo por experiencia. Durante muchos años hemos insistido en que hay asentamientos irregulares en las laderas de las barrancas que están en altísimo riesgo. Y lo cierto es que tenemos siempre impedimentos. Quizás por el uso de suelo, quizás porque no existen los recursos para mitigar el riesgo, quizás porque algún tema que tenga que ver con agua no es atendido. Y lo cierto es que esos asentamientos que están, insisto, en una situación de riesgo y pueden incluso pasar los 40 años. Entonces solicitarle que pudiéramos, a través de usted, construir ese modelo y por supuesto con el apoyo. Porque el tema no solamente son las inundaciones y los encharcamientos, el tema es todas esas miles de familias que viven en Magdalena Contreras, que viven en Tláhuac, que viven en Coajimalpa, que viven en Álvaro Obregón y que están en una condición de riesgo permanente. Y que se requiere de, insisto, me parece un modelo diferente, donde el INPI tome cartas en el asunto para poder construir vivienda segura, vivienda digna y poder en algunos casos reubicar o bien se genere toda una ruta viable, me refiero en términos de tiempo, para poder regularizar y atender estos asentamientos, porque lo cierto es que están en una indefensión absoluta porque no se pueden aplicar recursos porque son irregulares. Entonces estamos en un círculo vicioso muy complicado. Por otro lado también, comentarle que estamos trabajando de manera coordinada, como bien lo comentó la diputada Janet Hernández, con el sistema de obras de la Ciudad de México. Es importante que, y lo vamos a hacer, que podamos tener reuniones en la nota del presupuesto del próximo ejercicio, donde podamos, me parece, concentrar de manera eficiente y eficaz la información que tiene la propia Secretaría, la información que tiene la Secretaría de Obras, la información que tiene el sistema de obras de la Ciudad de México, los gobiernos delegacionales, porque nos parece que es importante tener una coordinación muy estrecha en términos de la planeación de los recursos para el próximo año, porque la experiencia nos dice que para la elaboración del programa operativo anual cada dependencia trabaja en forma unilateral o aislada. Lo que se requiere es generar una coordinación para que en primera instancia los recursos se apliquen de manera eficiente y eficaz y de manera óptima, en segunda instancia también para que incluso no se dupliquen proyectos de obra principalmente. Entonces, de igual manera, comentar que vamos a tener toda una estrategia de coordinación para tener una buena planeación de los recursos para el próximo año en términos presupuestarios. Hay mucho que comentar, es un tema muy amplio.